Bueno, Eva, directora do IES San Simón, do IES Mendiño, unha das artífices de que todo isto que se temos aquí atrás e todo este traballo que fixeron os rapaces e as rapaces no día de hoxe, do 25 de novembro, fora visible. Sí, la verdad es que para nosotros es muy importante que eso quede reflejado. Queríamos manifestar lo importante que es que todas esas mujeres no queden en el olvido. Esas 47 mujeres que han perdido la vida este año, tiene que quedar reflejado, tiene que constar en la sociedad, tiene que constar para todos los niños que ahora mismo están viviendo una realidad similar en sus casas, familias cercanas o en el entorno, que vean que no están solos tampoco ellos, que las familias tampoco están solas, que las mujeres no están solas y que todos juntos tenemos que luchar para conseguir erradicar la violencia contra las mujeres. A verdade é que sigue sendo unha problemática hoxe en día, inda que sí que se fan pequenos pasos e pequenos avances, pero parece que ainda estamos aí moi abaixo para poder chegar a unha igualdade entre homes e mulleres. A educación é parte fundamental, imagino. Sí, es muy importante conseguir educar en igualdad, que nunca se haga ningún tipo de distinción y que tampoco esto sea desde las casas, desde la educación a nuestros hijos siempre sea igualitaria, que siempre dispongan de los mismos derechos y que siempre tengan las mismas posibilidades para poder desarrollarse como personas de una forma igualitaria. Eso es algo que tenemos que recordar, que nuestra sociedad no lleva tantos años, ¿no? Que siempre se prevaleció la postura del hombre con una carrera, con una educación, y que debemos de recordar que las mujeres tienen que tener su propia vida, su propio derecho al trabajo y su propia independencia. A verdade é que dá rabia, non? Que se teña que estar reivindicando un dereito que ten que estar aí, non? Sí. Que se teña que estar ano tras ano, día tras día, que teña que haber un día como o día de hoxe para reivindicar todo isto. Como se vive dende aquí, dentro do centro, sendo tamén mestra, e inculcando, digamos, este dereito que temos todos e todas. Como vivides vos cos alumnos? Lo que a veces más te impresiona es cómo ellos tienen asimilados conceptos machistas como conceptos normales. Como a veces cuando hablas con ellos de representar una mujer que manifieste fuerza o una mujer que puede desarrollar su vida, les cuesta planteárselo. Siempre tienen una imagen de la mujer apoyada a nivel familiar y a nivel profesional en un entorno de hombres. Entonces, esos machismos y esos micromachismos que también a veces están dentro del lenguaje, no los identifican hasta que nosotros les hacemos ver cómo son reflejados, ¿no? Cómo ellos, sin darse cuenta, están repitiendo unos patrones que ha establecido la sociedad, pero que ellos pueden romper y que han roto y que han manifestado con todo este trabajo que han hecho. Todo este traballo que vemos aquí, que a verdade bastante traballo deu, porque polo que vexo hai un traballo de semanas detrás. Sí, hay bastante trabajo y además muy importante es que ellos han buscado conceptos con los que trabajar personalmente, porque no han buscado solo un concepto global, sino que han intentado llevar a su experiencia, a lo que ellos han visto o han sentido o han leído, transmitirlo en estos trabajos. Imagínome que como directora e como mestra contenta cos resultados. Estoy muy contenta con los alumnos que tenemos. De hecho, siempre se puede contar con ellos para todas las actividades que hacemos. Tienen una respuesta siempre superior a la que podemos imaginar, siempre nos sorprenden y además siempre se puede ir con ellos. Este año, por ejemplo, participamos en el Concello de Redondela, en el acto, y hemos estado con ellos y han participado de una forma activa y muy responsables. Felicidades, parabéns polo vosso traballo, a verdade, un traballo moi bonito, moi fermoso, sobre todo ver aí, imagínome como mestra, ver esos rapaces lendo diante de xente, é un placer. Sí, es un placer, sí, se siente orgullo por estos sí, alumnos. Yo la verdad estoy muy orgullosa de ellos, sí. Pois orgullosa de ellos estamos todos. Sí. Pois moitas gracias. Muchas gracias para o ano que ven, aquí estamos outra vez. Pues nosotros encantados. Moitas gracias. A ti también.